Primero empezar con las palabras del presidente del IGAFI en el año 2009, cuando se refería al blanqueo impositivo que estaba implementando en nuestro país, donde claramente decía que si quien blanquea solo debe pagar impuestos, pero su dinero proviene de una fuente ilícita, no tenemos nada que decir como gasto. Lo cual plantea un poco el enfoque, el aspecto filosófico de la discusión, que ya lo vamos a recorrer un poquito y después se nos tratará seguramente más adelante si es que la evasión fiscal debe ser tratada como delito precedente o no, pero también cuáles son algunas de las consecuencias de por qué alguna parte de la sociedad está en favor de tratarlo como delito precedente. Desde el punto de vista internacional, si bien está planteado como una consulta de GAFI, la realidad es que no hay acuerdo, o al menos aún no ha habido acuerdo en los países. Una de las razones porque el delito fiscal no es igual en todos lados del mundo y en algunos lugares ni siquiera se trata de un ilícito, sino de algo normal. Algunos conceptos claros. Bueno, la evasión fiscal en nuestra legislación, entonces está claro, es considerado ilícito precedente a los fines del lavado. Eso es a partir de la ley 26.683, donde se penaliza el lavado de activos no declarados fiscalmente. Lo que se está intentando penalizar es la introducción de activos al mercado, de activos de origen ilícito al mercado. No así está claro si el mantenimiento de fondos no declarados, sobre todo en jurisdicciones extranjeras, podrían ser sancionados como dentro del delito de lavado hasta que no se produzca su introducción al mercado. Uno de los cuestionamientos de esta nueva figura es el tema de si la ley penal tributaria funciona junto a la ley de lavado. Un poco fue tratado, al menos escuchamos la visión de Matela en relación al tema. Entiendo que no es un tema de una solución simple. Si nuestra legislación a partir de la reforma incluye lo que se denomina el autolavado, que es, a diferencia de la ley anterior, cuando el mismo responsable del acto ilícito ejecuta la maniobra de lavado de dinero, entonces en ese caso también se le penaliza como la figura de lavado de dinero al ser un delito denominado, es un delito autónomo tratado específicamente. Jorge habló un poco de la ley correctiva, en el sentido que el proyecto que está con una sanción del Senado, pero que aún falta el tratamiento en Cámara de Senadores, elimina como delito preferente en la actuación de la UIF la evasión simple y simplemente se concentra en aquellos delitos de evasión agravada, ya sea fiscal, previsional o de aprovechamiento ilícito de subsidios. Acá el único tema a considerar es que los límites de 300.000 pesos de la legislación respecto del lavado de dinero son 300.000 pesos de hoy, en la legislación impositiva los 100.000 son 100.000 pesos del año 2000 o anterior. Con lo cual, al no tener actualización los montos, eso genera algunas inconsistencias en la aplicación. Otro de los conceptos clave, dinero sucio versus dinero negro. ¿Cuál es un poco la discusión o la distinción entre unos y otros que se pretende hacer? El dinero sucio se entiende como aquel que nace de un ilícito. Y un ilícito que puede ser un delito como el robo a mercaderías o el narcotráfico y demás. Mientras que el dinero, con lo cual el enriquecimiento patrimonial se produce a partir de un ilícito, diferente del dinero negro que nace de la evasión fiscal, con lo cual nace de un acto legal generalmente, produce un ocultamiento a los fines fiscales y con posterioridad se trata de de manera que la diferencia entre uno y otro que se trata de establecer a los fines del tratamiento filosófico de si
tiene que ser delito preexistente o no, en el dinero producto del ocultamiento fiscal, lo que se trata de diferenciar es que la gravedad del tema es diferente a la gravedad del tema del dinero proveniente de un ilícito, con lo cual, desde el punto de vista de la carga pública que el Estado pone hacia el sector privado a los fines de la policía o de la prevención del delito de lavado de dinero, parecería que tiene mayor sustento en el caso de los delitos graves, donde el enriquecimiento ilícito pasa o nace con producto de un ilícito directo, que en el ocultamiento fiscal, donde en todo caso el Estado también es parte responsable por ser su controlador primario. El dinero con lo cual, proveniendo de un ilícito, dijimos, lo que trata es busca entrar al mercado, en cambio, el dinero proveniente del ocultamiento fiscal, más allá de entrar, lo que trata de hacer es maximizar de alguna manera o eficientizar la cuestión impositiva. Pero los objetivos, vamos a ver, difieren, si bien los instrumentos son similares. Acá lo que se trata de mostrar es similitudes y diferencias del dinero proveniente del delito del dinero proveniente del ocultamiento impositivo. ¿Cuál es la gran dificultad y lo cual hace, o lo cual es un fundamento importante en la visión de incluirlo como penalización del lavado? Es que los instrumentos de limpieza, lo llaman de alguna manera, de blanqueo, son los mismos. Con lo cual, ya sea por sobrefacturación o subfacturación, ya sea por compra-venta sucesiva de activos financieros, ya sea por servicios que multiplican el valor, como por ejemplo una prima de seguros simulando luego un siniestro, o el premio de lotería o premios de casino, donde la inversión es muy chica y luego el premio multiplica el valor del dinero, de manera que es un vehículo interesante para la utilización del lavado, de la delincuencia. Lo mismo la utilización de personas intermedias o vehículos o pantallas, vehículos intermedios, compra-venta de productos ficticios, inexistentes. Todos esos instrumentos se utilizan tanto para lavar dinero proveniente del ocultamiento fiscal como para lavar dinero proveniente de cualquier otro delito importante. Eso es seguramente una de las razones más importantes por lo cual hay argumentos en favor de incorporar al delito de evasión fiscal como delito precedente de lavado de activos. ¿En dónde cambian fundamentalmente? En los objetivos. Los objetivos del dinero delictivo es seguir delinquiendo. Con lo cual, la gran paradoja que se genera acá es que el lavador de dinero delictivo puede llegar a ser un muy buen pagador de impuestos. Porque no le preocupa pagar impuestos, porque en todo caso es una tasa de arbitraje entre entrar en un país o en otro, sino que en realidad lo que le interesa es seguir delinquiendo, porque su fuente patrimonial es el delito. En el ocultamiento, el objetivo no es seguir delinquiendo, es poder utilizar el dinero ahorrado o el dinero que fue generado mediante la venta no declarada, con lo cual lo que se pretende es minimizar el costo fiscal, pero el objetivo claramente, desde el punto de vista del daño social que puede producir, es absolutamente diferente. ¿Qué pasa con un sujeto obligado frente a una operación inusual? Frente a una operación inusual, de acuerdo a nuestra legislación, lo que tiene que hacer el sujeto obligado es preguntarse si puede demostrarse legalmente el origen del oro. Si la respuesta es que sí, no se indaga más, fin de la indagación. Si la respuesta es que no, lamentablemente nuestra legislación y nuestras normas regulatorias exigen que el sujeto obligado emita un ROS. Y no es responsabilidad del sujeto obligado entender sobre el origen, sobre si el origen es fiscal o es delictivo.
sea, más allá de los aspectos filosóficos, nuestra legislación nos lleva a que el sector privado y los sujetos obligados dentro del Estado deban reportar las operaciones inusuales cuyos orígenes de forma no sea legalmente demostrado. Con lo cual, bueno, esa es la función que tiene el sujeto obligado, más allá de la disquisición filosófica de si está en favor o no de introducir. ¿Qué es lo importante? Lo importante no es esa respuesta, sino que lo importante son los procedimientos de prevención que tengan los sujetos obligados justamente para poder detectar las operaciones inusuales y las operaciones sospechosas. Otro concepto clave en este tema es la economía informal. ¿Por qué? ¿Qué es la economía informal? La economía informal es toda aquella porción de la economía que sortea los costos de la ley y las regulaciones. Y además se excluye per se de todos los beneficios y derechos que otorga la ley. Con lo cual, dentro de la economía informal está todo lo que sea la economía negra desde el punto de vista impositivo previsional y también está todo lo que sea economía delictiva. Por supuesto, la existencia de economía informal es un ámbito excelente para la evasión, pero también para el lavado de activos. Con lo cual, sin ninguna duda, un proceso de formalización de la economía vía bancarización es lo que va a permitir mirar la ruta del dinero y poder observar un mayor control. Dentro de una economía nacional, que vamos a ver algunos índices, presenta algunas inconsistencias, como por ejemplo penalizar fiscalmente el uso del dinero bancario y no penalizar el uso del dinero en efectivo. Nosotros tenemos hoy el impuesto a las transferencias bancarias, por ejemplo, por 2%, que por utilizar cuentas bancarias, y eso es por trabajar dentro de la economía formal, hay un impuesto que carga sobre quienes lo usan que no existe para aquellos que puedan transferir su dinero en efectivo. También existe dentro de nuestra economía una sensación de casa en el zoológico, en el cual quienes estamos inscritos o participamos de la economía formal nos vemos en una suerte de persecución donde siempre nos buscan a lo mismo y no salen a buscar fuera del zoológico. ¿Cuál es el tamaño de la economía informal? Por supuesto, el tamaño de la economía informal estimado, porque nadie factura en la economía informal. En un trabajo publicado en 2010 en el International Economic Journal, se hace un análisis de la informalidad de la economía a nivel mundial en 260 países más o menos. Es un promedio 99-2007, donde Argentina figura con el 25% más o menos de economía informal, si bien hay otros trabajos como el de Guisarri o algunos trabajos locales que le asignan índices más altos que están entre el 30 y hasta llegan al 40% en algunos años. Yo, sin embargo, tomé esta estadística porque, no solo porque es la más moderna publicada, al menos la que he encontrado, sino que además vincula, es el mismo método de cálculo para todos los países. Acá lo que se puede observar, siempre se puede observar, es Argentina con ese 25%, que para que tengamos una idea, dentro de nuestro Producto Bruto estamos hablando aproximadamente de 500.000 millones de pesos o 120.000 millones de dólares, para que tengamos una idea de cuál es el parámetro de economía informal, 120.000 millones de dólares en Argentina. Dentro de los países desarrollados, Argentina evidentemente está muy lejos. Estados Unidos tiene alrededor del 9% de economía informal, Reino Unido del 12%, Canadá, Alemania en el orden del 15-16%. Dentro de lo que es Latinoamérica, Brasil, Paraguay, Colombia, México están por encima del 30%. De manera que pareciera que Argentina no está tan mal dentro de la región, pero sigue evidentemente muy lejos de los países desarrollados.
Con alguna otra consideración, que es que la economía informal no es pareja en toda la región. Por supuesto, hay regiones donde la informalidad es muchísimo mayor que lugares más concentrados como Buenos Aires. El desafío de la bancarización, como yo decía, uno de los instrumentos para prevenir el delito de lavado, sin lugar a dudas, es la formalización de la economía. Y la bancarización es seguramente la herramienta más fuerte para poder combatir la informalidad. En bancarización, si lo vemos en porcentajes de adultos con cuenta bancaria, esto es datos del PIB del 2008, Argentina tiene el 28% de los adultos solo tienen una cuenta bancaria. ¿Sí? Muy lejos de los países desarrollados de vuelta, como Estados Unidos y España, pero también lejos de otros países de la región como Brasil, Chile y Colombia. El promedio de Latinoamérica es 35% de adultos con cuenta bancaria, con lo cual quiere decir que la otra parte, el 70% del resto de los adultos, está trabajando por fuera de los bancos. Esto de 2008 hice mención porque sí es cierto que en los últimos años y medio el Banco Central ha trabajado en algunas iniciativas como la cuenta básica gratuita, cuenta bancaria gratuita, que ha tenido cierta adhesión, con lo cual algo de eso va a cambiar, pero no sustancialmente. El cambio no ha sido ni es sustancial hasta el momento. Otro indicador de bancarización puede verse en porcentaje de Producto Bruto, en donde los créditos en Argentina, medidos contra el Producto Bruto, son del 23%, el 13%, y los depósitos, los créditos solo el 13%, también muy lejos de los países desarrollados y lejos inclusive de la media de Latinoamérica y de otros países de la región como Chile, Brasil, Colombia. Si observamos, nuestro sistema bancario en términos de depósitos es el mismo 25% que la economía informal que vimos hace un rato. Con lo cual podría explicarse un poco de por qué es tan bajo ese índice, teniendo en consideración el tamaño de la economía informal. Conceptos clave para paraísos fiscales, que también mencionó el licenciado Bartela, como instrumentos a combatir o legislaciones a ser combatidas por el sistema internacional. Los paraísos fiscales básicamente se trata de países, estados asociados, territorios, jurisdicciones, dominios o regímenes legislativos especiales. Todos ellos conforman lo que se denominan paraísos fiscales y que básicamente se definen como aquellas jurisdicciones, o todo lo que dijimos, que tengan una competencia tributaria perjudicial en términos de intercambio con otros países y fundamentalmente falta de transparencia e intercambio en la información. Falta de transparencia, información y de intercambio informativo entre los países. Con lo cual es el lugar preferido para ocultarse sin lugar a dudas. En las últimas reuniones del G20 y las reuniones del GAFI se ha tratado el tema de los paraísos fiscales con una voluntad de combatir su crecimiento. La verdad es que las últimas estadísticas muestran que si bien no han crecido sustantivamente, tampoco han reducido en cuanto a la participación del producto a nivel internacional. En nuestras normas legislativas, los paraísos fiscales están detallados en nuestra ley de impuesto a las ganancias, en nuestras normas de impuesto a las ganancias, siendo aproximadamente 90 las jurisdicciones. Amnistía fiscales, o conocido como blanqueo. Esto es la exteriorización de capitales que se encuentran fuera del circuito tributario legal. Debieran ser de carácter excepcional, dejan fuera, por supuesto, debieran dejar fuera la exteriorización de capitales de origen ilícito, solo aplican en materia fiscal y requieren fundamentalmente de un incentivo de previsibilidad fiscal para que sean efectivos. ¿Por qué el tema de amnistía fiscal? Porque en el combate contra los paraísos fiscales, sin lugar a dudas, las amnistías fiscales son un instrumento válido de los gobiernos a los efectos de poder
combatir los paraísos fiscales. Ahora, deben ser excepcionales, no puede ser una política habitual. Ya vamos a ver rápidamente ventajas y desventajas en relación a esto, pero por eso traigo a colación el tema de las amnistías fiscales. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de quienes están a favor? Produce recaudación de corto plazo, ingreso de nuevos contribuyentes, repatriación de capitales, resuelve situaciones contingentes de interpretación fiscal, que no son evasiones, sino que son discusiones entre el fisco y los contribuyentes, revela información sobre las actividades de los contribuyentes que ingresan al sistema y desalienta fundamentalmente la utilización de paraísos fiscales. ¿Cuáles son sus desventajas? O algunas. Hay un trato más favorable al incumplidor, o sea, es significativo. Puede no tener los resultados esperados. Hay un riesgo alto de lavado de activos de origen ilícito, por lo cual ahí sí debe instrumentarse un procedimiento de control que hasta ahora o hasta los últimos años no se tenía tanto en cuenta, pero que a partir de las sanciones internacionales actuales debiera considerarse. Y fundamentalmente su desventaja más clara es que tiene un riesgo de la habitualidad de la herramienta que hace que reduzca la recaudación fiscal futura, porque quien no entra al blanqueo de hoy está pensando entrar al blanqueo de mañana o de dentro de un tiempo. Con lo cual, sin duda esa es la forma, la desventaja más clara. Algunas amnistías fiscales de la última más recientes: en Italia, el escudo fiscal en 2002, porque fue una repatriación de capitales; en Bélgica en 2004 y Portugal en 2005 también aplicaron políticas de blanqueo de impositivo. Alemania en 2005, Reino Unido en 2007 también aplicaron con distintos grados de éxito, porque por ejemplo la de Portugal, la de Alemania fueron con bastante baja nivel de respuesta. Rusia en 2007, Hungría en 2008, Estados Unidos en 2003, México en 2005 y debemos agregar acá Argentina en 2009. Algunas reflexiones finales respecto de la agenda futura en relación al lavado de activos y a la evasión. Sin lugar a dudas, y esa es mi opinión al menos, la bancarización como respuesta regulatoria es lo que debe suceder, porque es la mejor forma de poder reducir la informalidad, de poder seguir la ruta del dinero y de poder ejercer un control más efectivo en las actividades económicas. Atendiendo, por supuesto, el desbalanceo regional, territorial. Nosotros tenemos hoy el 70% de las localidades, entendiendo como localidades pequeños centros urbanos y grandes centros urbanos, el 70% no tiene servicios bancarios. Y servicios bancarios implica una sucursal bancaria o un cajero automático a 30 kilómetros del lugar. Ese 70% de las poblaciones implica el 11% de la población. O sea, desde el punto de vista de la población no son justamente los lugares más poblados, pero son el 70% de las localizaciones geográficas. Hay un riesgo de desvío de atención en nuestra agenda. ¿Cuál es el riesgo de desvío? De evasión en la actuación de la UIF, en la actuación del Estado, en la investigación del lavado de dinero. En la evasión es importante, pero más importante en los fines sociales son los delitos aberrantes. Son todos aquellos delitos que afectan la seguridad, la salud, la economía, pero a consecuencia de delitos más graves que la evasión. Por supuesto, la prevención del crimen organizado y del fraude financiero es una agenda que llegó para quedarse. O sea, el contador público, fundamentalmente, somos esclavos de esta nueva realidad. El fraude financiero y el crimen organizado van de la mano y va a ser parte de nuestros programas de trabajo en los próximos años. Incentivos económicos a través del Estado, a través de la participación en la economía informal. Debe eliminarse definitivamente todos los castigos impositivos, fiscales, de persecución
por estar participando en la economía formal. Debe incentivarse la participación en la economía formal más allá de la bancarización propuesta. Otro tema de relevancia es la falta de educación financiera en la población. Hoy mencionó el licenciado Batera el nuevo delito que es el orden social económico. Nadie tiene la más mínima idea de que existe esa figura, ni qué es esa figura, ni qué va a ser. Porque ya hoy mencionó que además de lo que es, va a ser también manipulado el mercado. Con lo cual hay una verdadera ignorancia en la población respecto de cuál es el delito y inclusive cuál es el delito del lavado de activos. Y eso sí es responsabilidad del Estado. Más allá de que los sectores privados podamos hacer nuestra autocapacitación, es responsabilidad del Estado la educación en materia financiera en la población. Hubo alguna iniciativa del Banco Central hace unos años atrás, llevando a las escuelas alguna capacitación desde el punto de vista financiero, pero hay una gran pobreza de educación en las escuelas en relación al tema financiero. Esto es un enfoque colaborativo, no persecutorio. A nosotros nos han dado una carga pública a los sujetos obligados de emitir reportes de operaciones sospechosas contra la MIAP. Hay una gran sensación de persecución en este tema. El licenciado Batera dijo que no era así. Ojalá sí sea. Yo le creo, le voy a creer. Pero esto funciona si es un enfoque colaborativo, donde todos estamos mirando el mismo cuerpo del delito y alguien se da cuenta de que sucedió algo en ese lugar. Y por supuesto, para finalizar, no se puede atacar el delito del lavado ni el delito de evasión si no se ataca la economía informal. La informalidad no es solo un problema social por marginación, por marginalidad, porque ahí convive el delito, sino que la informalidad es el lugar, es el paraíso ya no fiscal, es el paraíso para el delito y para la evasión fiscal. Bueno, muchas gracias.